México es un país megadiverso. Por su ubicación geográfica, México posee una gran riqueza natural con bosques templados y tropicales, matorrales, pastizales, manglares o extensos desiertos que llamamos hábitats. Solo en México se concentra más del 10% de la biodiversidad que se conoce a nivel mundial, por lo cual es un país megadiverso. Biodiversidad o diversidad biológica se refiere a la gran variedad de vida que hay en un espacio determinado, el lugar donde conviven plantas y animales con sus entornos, a los que llamamos ecosistemas. Toda esta riqueza natural es el resultado de la evolución del planeta. Ecosistema en CDMX. Los ecosistemas de nuestra ciudad están compuestos por bosques, pinos, encinos, pastizales, matorrales, vegetación acuática, urbana y zonas agrícolas. Distrito Federal, el 40% de su territorio es principalmente de uso urbano y 33% de bosques templados. Pino, oyamel, pino encino y encino, pastizales y matorrales. De la vegetación del valle solo se localizan pequeñas áreas de pastizales al noreste y en los terrenos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Nuestras especies de flora, las plantas también son parte de tu ciudad y aunque nuestra ciudad es considerada como una de las regiones más ricas del planeta en biodiversidad de flora, te sorprenderá saber que de las 1607 especies de plantas que se conocen, solo una es endémica, la Mamillaria sanangenelensis. Esta cactácea, también conocida como biznaquita, habita en la zona del Pedregal de San Ángel. Hay otras especies que aunque no son endémicas son poco comunes en la CDMX, como una especie de malva que solo se ha visto en Chapultepec y en el cerro de Xochitepec en Xochimilco, una orquídea que habita en el Cerro del Judío, en las alcaldías Magdalena Contreras y una especie de la familia de las Nochebuenas que se encuentra en la Sierra Santa de Santa Catarina, en medio de las parcelas de cultivo. Especies de la fauna de la CDMX. La flora y fauna que habita nuestra ciudad representa una gran riqueza natural y forma parte de la biodiversidad, por lo que cuidarla es responsabilidad de todos. Tan solo en la CDMX se tienen registradas 2.254 especies de fauna entre helmintos, moluscos, artrópodos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Varias de ellas solo se pueden encontrar en zonas específicas, por lo que se llaman endémicas. Para saber más de estos animales, comparto la siguiente información. Arácnidos e insectos. Entre las especies endémicas están 2 pseudoescorpiones, 7 especies de moscos y mosquitos, 2 de insectos de cola de resorte que habitan en zonas húmedas de Xochimilco. Y el volcán de Chitle, respectivamente una hormiga endémica del Pedregal de San Ángel y una especie de Socóptera que está en el paraje de Monte Alegre. Moluscos son invertebrados de cuerpo blando que ayudan en la formación del suelo a través de fragmentación de hojas como caracoles. Hay 14 familias de moluscos terrestres y 7 de agua dulce, algunos de los cuales viven en los canales de Xochimilco. Anfibios. Habitan principalmente en las delegaciones que tienen cuerpos de agua como Tlalpan, Milpalta y Xochimilco. Representativos son salamandras, ajolote, rana de Tlaloc, en peligro de extinción, y la rana del Pedregal, endémica de la ciudad. Estos animales ayudan a regular las poblaciones de insectos, evitando que se conviertan en plagas. Peces. En la ciudad hay registro de 22 especies de peces, de las cuales 3 están extintas: la carpa de Tláhuac, la carpa verde y la carpa xochimilcas. Algunas especies encontramos en el bosque de Chapultepec y los humedales de Xochimilco y Tláhuac son el charal y el mexcaplicle, el cual corre riesgo de desaparecer si se continúa deteriorando el lugar donde habita. Aves. El 32% de las aves que viven en el país se distribuyen en la zona de la ciudad. Existen 137 especies que anidan en México y 213 emigran de la ciudad en diferentes estaciones del año. 19 son endémicas, pero solo el gorrión serrano es endémico de la ciudad y está en peligro de extinción. 6 especies están en riesgo, en las que destacan el pibi pavo real, el virio de Bell, el chipe crisal y el colorín 7 colores. En estado vulnerable se identifica la bisbita llanera. Entre los reptiles hay 39 especies que se ubican en áreas protegidas en la Sierra de Guadalupe y los humedales de Xochimilco y Tláhuac. Las amenazas principales son el tráfico de especies y alteración de ecosistemas. De acuerdo a la legislación mexicana, 11 especies de reptiles que se distribuyen en la ciudad están protegidas, 9 amenazadas y la de cascabel en peligro de extinción. De los mamíferos, en la ciudad hay 83 especies de mamíferos, entre murciélagos, roedores y carnívoros. De las 20 especies endémicas de nuestro país está la tuza, el conejo zacatuche y los ratones. De los volcanes, pertenecen al eje neovolcánico transversal sobre el que se ubica la ciudad, incluyendo el Popocatépetl y Iztaccíhuatl, y las especies con mayor riesgo que están en la categoría de amenazados son el conejo de los volcanes y el murciélago de hocico negro.
El minto son animales de forma de gusanos, muchos de ellos son parásitos del conejo teporingo sacatuchi y viven en la zona de la Jusco. Hay 117 especies y 17 son endémicas. Distrito Federal. En la mayor parte de su territorio se presenta clima templado subhúmedo al 87%. En el resto se encuentra clima seco y semiseco al 7% y templado y húmedo al 6%. La temperatura media anual es de 16 grados centígrados. Hasta la década de los 90, las tierras rurales ubicadas en la periferia de la Ciudad de México fueron consideradas reservas territoriales que debían cubrir las necesidades de habitación generadas por el crecimiento natural y migratorio de la población. Aun cuando las tierras fueran altamente productivas, se lamentaba el desarrollo urbano informal, porque la agricultura se consideraba poco rentable y una actividad residual. En cuestiones de las fronteras ecológicas, las tierras rurales se consideran una frontera y ecológica. La Ciudad de México se expandió sobre las tierras rurales que eran vistas como territorios de reserva a inicios del siglo XX. Al norte del centro económico, social y político se organizaron las actividades industriales y en el sur se conservó la relación de centro-periferia con los pueblos rurales que lo abastecen de productos agrícolas y ofrecían espacios de esparcimiento a los citadinos. Se inició un largo proceso de urbanización que se intensificó en la década de los 40, junto con la centralización político-administrativa que propició movimientos migratorios de otras entidades federativas hacia la capital. Las fronteras ecológicas en la capital de nuestro país, llámese las zonas rurales, tienen un impacto positivo en cuanto a la interacción ecológica se refiere, ya que permiten subsistir espacios dentro de la orbe que aún mantienen ciertas especies de flora y fauna, aunque también la constante expansión de la Ciudad de México se da como resultado cada vez más esa frontera imaginaria con los espacios ecológicos que se tienen se vaya reduciendo en gran medida. Dentro de los servicios ecosistémicos se encuentran en la Ciudad de México, podemos resaltar Xochimilco, lugar que se tiene previsto se urbanice completamente hasta el 2050. Mientras tanto, se han hecho acciones varias para mantener dicho ecosistema funcionando de la mejor manera con la introducción de especies y la protección de otras para evitar su extinción, como la del ajolote, especie endémica de nuestro país.